Caramba, cómo hoy los narcotraficantes fueron noticia, ¿no? Uno, un uruguayo, en España, ¿no? Junto con otro español y esta persecución que, bueno, por fin termina con la captura del caso. Y otro en nuestro país, que en realidad tiene que ver con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de un caso del 2016, donde, fíjate vos, entran, ¿no? Lo atrapan con la droga. O sea, efectivamente el hombre tenía droga para comercializar, no para el consumo. O sea, ya tendríamos la prueba suficiente de que estamos ante, por lo menos, alguien para imputar con su semiplena prueba por narcotráfico, ¿no? Pero resulta que como hubo un error de procedimiento, porque se allanó la casa 15 minutos después del horario permitido, 15 minutos, o sea, poner que el sol un día sale... Antes, claro. 21 minutos antes. 21 minutos antes del amanecer, que es cuando establece la ley. Sí, está bien. No podés entrar antes del amanecer, antes del horario que indica la ley. Antes que salga el sol. Pero se arraigamos, entonces está libre sin ningún problema, ya nos olvidamos del caso, se archiva, topic. Es como tan raro, ¿no? Bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero hablando de rarezas, vamos a empezar con el tema que nos convoca hoy. Yo quisiera saber de verdad por qué y después del tape de presentación me gustaría que mis panelistas opinan al respecto y ni que hablar la invitada, ¿no? ¿Por qué de un tiempo a esta parte hay tanto ruido en torno a una ONG concreta que es Nada Crece a la Sombra y en torno a una protagonista de esta ONG concreto que es Denise Legrand? En este y otros temas, ¿no? Pero que parecen una lupa estar puesta ahí encima. ¿Por qué? ¿Qué es lo último que surge? Bueno, tiene que ver con el trabajo de la ONG en un informe que presentó el programa radial Así Nos Va. Mirá. Un informe presentado este lunes por el programa Así Nos Va de Radio Carve da cuenta de irregularidades en los contratos entre la organización Nada Crece a la Sombra, liderada por la activista Denise Legrand, que trabajaba dentro del sistema carcelario, y el Ministerio del Interior. Según la investigación, la ONG comenzó a desarrollar talleres de rap, fútbol y radio dentro del CONCAR en 2018. Para esto alcanzó un acuerdo con el Ministerio del Interior que implicaba contratos por 6 meses, renovables por 6 meses más, con una decena de personas integrantes de Nada Crece a la Sombra. Por contrato, estas personas debían trabajar 40 horas semanales por un salario de 20.000 pesos nominales. Según el informe periodístico, los contratados concurrían al centro carcelario solo unas pocas veces al mes o directamente nunca concurrieron. De todos modos, el contrato se renovó varias veces en el correr de los años 2018, 2019 y 2020. Además, según fuentes de la ONG, el dinero en realidad no iba a parar a quienes firmaban el contrato, sino a un fondo general que luego era repartido. El informe sostiene además que ni el Ministerio del Interior ni el Instituto Nacional de Rehabilitación llevaba un contralor de que se desarrollaran los programas y talleres acordados. Otro de los centros de la investigación señala que en diciembre de 2019, el entonces prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, firmó un contrato con la ONG Nada Crece a la Sombra por 5 millones de pesos para la implementación de una red de atención en drogas. El monto se pagó en 2 veces, una parte durante el último gobierno del Frente Amplio y el resto a fines de 2020 por la administración actual. Según la investigación periodística, la ONG cobró el dinero, pero el programa para la atención de recursos con problemas de drogas nunca se implementó. Bien, y nos acompaña la propia Denise Legrand. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una primera reflexión. ¿Por qué tanto ruido en torno a tu persona? ¿Qué pensás? ¿Qué querés que te diga? Preguntarle a los que hacen ruido. No. ¿Tú no haces ruido? Y he recibido varios mensajes en este tiempo, en particular de algunos fanáticos planteando, por ejemplo, la salida de TV Ciudad. Te tendrías que haber ido callada. Y es un poco lo que pasa, ¿no? Esa cuestión de cuando las situaciones de violencia o las situaciones de maltrato se dan puertas adentro. Justo hoy leí un mensaje que alguien me decía, habría que haberlo dejado dentro de casa. Y estamos años dando una discusión que la violencia tiene que salir de dentro de casa, pero cuando la violencia pasa en casa, mejor callarnos. Es un mensaje bastante complicado. O sea que fuego amigo también, ¿no? Yo no sé si fuego amigo, fuego enemigo. Estamos en un momento de hinchadas, estamos en un momento que parece que esto es una guerra
y que por ahí, a ver, yo no me dedico a la política partidaria, nunca me dediqué a la política partidaria, ni la elijo, ni la quiero elegir. Entonces, capaz que hay una cuestión con las expectativas. Yo no tengo expectativas de representar la política partidaria y creo que hay una cuestión con tratar de simbolizar algo en algo que capaz que a mí nadie me preguntó si eran mis expectativas. Pero viste que hubo una etapa que increíble lo que es lo pendular de la reacción de la sociedad, porque hace unos meses te habías convertido en una suerte de heroína de la izquierda, ¿ah? De la mano del programa La Letra Chica y demás. Y cómo sube y se baja casi que esquizofrénicamente. ¿Lo vivís así? Y un poco sí, pero la verdad es como esas cosas que decís, a mí nunca me interesó ni ser la heroína de la izquierda, ni representar a algo, ni, a ver, laburo como laburo un montón de gente, como laburan todos ustedes, y seguro que de un lado y del otro le dicen un montón de cosas, y en realidad cumplimos con nuestro trabajo, que es cumplir con una tarea, y punto. Después hay un montón de ruidos que se generan, que es incómodo porque a veces y nos pasa mucho a las mujeres cuando nos exponemos, tenemos una familia atrás, tenemos un núcleo atrás. Hoy, por ejemplo, se publicó la dirección de mi casa. ¿A quién le pasa eso? O sea, estamos hablando que se están cruzando determinados límites que son graves. ¿Qué se quiere con eso? ¿Qué se espera? O sea, ¿cuál es el juego? El juego que es tratar de romper a alguien. ¿Esa es la dinámica? ¿Esa es la dinámica de la política? Yo no la entiendo mucho, entiendo las reglas del juego y por eso también estoy acá, porque muchas de las cosas que se dijeron no son ciertas y porque me interesa, como siempre hicimos. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y del cuidado que hacemos de los fondos públicos y por eso estoy acá respondiendo. Pero sí, habría que ver qué nos pasa en el sistema político, que estamos tan vacíos y construimos y destruimos personas. ¿Es solo el sistema político o es la sociedad en general? Porque no solo escriben políticos en las redes, ¿no? Es más, y a veces los comentarios más hirientes no siempre provienen de los políticos, sino al contrario, de la gente de a pie, ¿no? Porque es donde tal vez germinan algunos discursos un poco más violentos que vienen de arriba. Pero mi pregunta cuando tú haces ruido es, tú te has también dedicado a hacer denuncias, a denunciar muchas cosas y a denunciar personas. Bueno, a ver, las únicas denuncias que yo hice fue cuando vine a hablar acá, cuando se le fracturó el cráneo a un adolescente en Iniza. No, me refiero a compañeros de trabajo, ¿no? O a personas con las que te hayas cruzado, que ha trascendido. La única denuncia que yo tengo en este momento es contra la directora de TV Ciudad y tengo una denuncia penal contra una persona que incurrió en difamación y es un acosador serial contra mí y otras mujeres. Yo no tengo más denuncias. Después me han adjudicado un montón de denuncias que han existido, que no sé, que me cuenten. O me avisen cuando tengo la citación, porque yo no las hice. Bien, muy bien. Bueno, panelistas, antes de ir al caso concreto de la ONG, todos partimos de la base sabiendo que la ONG como tal ha sido históricamente siempre muy cuestionada. No esta, todas en general, ¿no? Para algunos ONG es sinónimo de curro, y lo digo así sin peros, porque mucha gente cree eso realmente. Habrá, sin duda, pero poner en la misma bolsa tampoco hace justicia a la situación. Por lo tanto, me parece que es un tema importante para profundizar. Pero antes, un comentario general sobre, bueno, un poco este periplo que del que viene siendo protagonista nuestra invitada y la ONG que dirige. ¿Qué pensás, Pablo? Como bien decías vos, no todas las ONG tienen que estar dentro de la misma bolsa, pero últimamente nos hemos enterado de muchas ONG que lamentablemente han firmado contratos con el Estado y no lo han cumplido ni cerca en el tema. En el caso de Denise se da la particularidad que es una ONG que trabaja para el sistema carcelario, que también es una situación bastante compleja y muy cuestionado el sistema carcelario, ¿verdad? En cuanto a sus autoridades, en cuanto al funcionamiento, a los derechos que se vulneran en algunos casos, en diferentes unidades de reclusión y demás. Y a su vez también el dinero que se ha invertido por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, no solo con la ONG a quien tú representas, sino con la Universidad de la República y otras ramas del Estado, que en teoría no han causado, ¿verdad? O no han colmado las expectativas que se espera para los privados de libertad, en general me refiero. Entonces, capaz que para hacer un paneo muy por arriba de la situación, sin hablar específicamente de tu contrato y demás, que después lo charlaremos, creo que por ahí viene el cuestionamiento, porque siempre el sistema carcelario está bajo la lupa, ¿no?
Creo que lo veo por ahí la cosa. Fernando. Bueno, yo escuché todo el informe de Viviana Ruggiero y de Patricia Madrid, 50 minutos, 51 minutos, y hoy escuché una respuesta que dio Legrand al programa y que ellas lo compartieron en el programa. Y a mí lo primero que me surge antes de escucharla a ella y escuchar un poco las explicaciones que pueda tener es que el Estado es un descontrol. El Estado es un relajo, otra vez confirma que es un relajo, porque independientemente que la ONG pudiera tener algún tipo de irregularidad, que no lo veremos ahora, acá no hubo controles del Ministerio del Interior, no hubo controles del INR, no hubo controles de presidencia de la Junta Nacional de Drogas, no hay ningún control, no hay ningún registro. Es un despelote, con perdón de la expresión, de aquellos. Entonces, quizás ciertas desprolijidades que puedan haberse cometido desde la ONG, de alguna manera estuvieron amparadas por además en dos administraciones, ¿no? No estamos haciendo política acá, porque esto empezó en 2018, 2019 y terminó ahora en 2021. O sea que acá se pagó plata, se puso plata, no se exigieron informes, lo veremos todo eso ahora, ¿no? Pero hay un cúmulo de cosas que llaman muchísimo la atención. Lo primero es el Estado es un descontrol. Es un descontrol. Habiendo tantos organismos, tantos filtros para pasar, tantos intervinientes en determinados convenios, jerarcas que estuvieron involucrados en esto y que realmente lleguemos a esta situación que explota hoy a través de pedidos de información, de acceso a la información pública. O sea, las periodistas Ruggiero y Madrid no están inventando nada. Quizás puede haber un error de interpretación. Pero lo que tiene, yo hablé hoy con Viviana Ruggiero porque tenía después del informe 2 o 3 dudas, me explicó las dudas, la documentación que tienen todo documentado. Ahora, si la documentación tiene errores, es otro problema de la administración que las documentó mal. Y uno de los temas en cuestión justamente es, el informe da a entender como que no hay efectivamente ningún resultado tangible, explícito de lo que ha sido el trabajo de Nada Crece a la Sombra, y vos decís que sí hay, y citás unos informes, pero esos informes pasan en concreto lo que se logró o no. Los informes son informes cuantitativos y cualitativos del trabajo de Nada Crece a la Sombra, y justamente hay varias cuestiones que tienen que ver con los registros. Se está planteando que no hubo ingresos a la cárcel cuando se hicieron 480 talleres en 2019. Eso está debidamente... Nosotros, porque la cárcel, el Estado es un desgobierno, y es algo que se ha planteado muchísimas veces. Le compartía con la producción lo que es el libro de los ingresos y el registro de los ingresos. Y sabiendo estas cosas, por supuesto que nosotros documentamos a través de bitácoras y evaluamos y sistematizamos todo nuestro trabajo. Solo en 2019 se hicieron 480 talleres. En 2020 también se trabajó todo el tiempo que la pandemia lo permitió. Entre marzo y agosto estuvieron las actividades educativas suspendidas. Aún así se nos pidió apoyo e ingresamos a las cárceles, hicimos un montón de cosas, hicimos la construcción de una plaza dentro del CONCAR, que se dice que no la hicimos nosotros, por supuesto que la hicimos nosotros, pusimos el arquitecto, el jefe de obra, la coordinación educativa de los trabajadores de esa plaza, que fueron personas privadas de libertad. Asociado al diagnóstico participativo de salud, nosotros fuimos los que viajamos a todo el país a censar a las mujeres, que elaboramos esa información, se firmó un convenio con el Estado para un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a través de la cual se atendieron ya 500 mujeres privadas de libertad. 10 de ellas terminaron en situaciones de cirugía, situaciones muy graves y muy complejas. ¿Y todos esos informes están hechos por la propia ONG? Todos esos informes están hechos por la ONG, están presentados ante las autoridades correspondientes, y ni bien nosotros tomamos conocimiento de la existencia, la posibilidad de la existencia de este informe, le planteamos a las distintas autoridades que recurrieran a los registros formales. Pero es como que se autoevaluaron ustedes mismos, porque de hecho el comité técnico que tenía por fin la evaluación de la ONG nunca se creó. Nunca se creó. Justamente es importante esto que decís, porque por lo que plantea también el TAPE. Nosotros tenemos un convenio con Presidencia de la República firmado en 2019, a través del cual se ejecutaron 3 pagos. De esos 3 pagos hubo un pago de 600.000 pesos, que fue en octubre de 2019,
que fue para el pago de salarios. Para que se hagan una idea, los talleristas de nuestro proyecto cobran 15.000 pesos nominales. Son básicamente, cobran 100 pesos la hora. Los contratos que se tienen del Ministerio del Interior son 100 pesos la hora. Hubo otro pago que fue el 6 de marzo de 2020, ya con el actual gobierno, de 780.000 pesos. Y luego hubo un tercer pago que, luego de 13 meses de estar reclamando el incumplimiento del convenio y 13 meses que nunca se dejó de trabajar, que se dice que se incumplió y no se hizo el trabajo. ¿Qué es lo que se incumplía del convenio? No se pagaba. No se nos pagó durante 13 meses y nosotros, déjame terminar. Durante 13 meses no se nos pagó y nosotros mantuvimos nuestro trabajo, así que es al revés, no es que no se incumplió el trabajo, no solamente se cumplió el trabajo, sino que se cumplió sin que se nos pagara. Cuando se dice dinero, que no se ejecutó nada y que el dinero no se tocó. Nosotros tuvimos 13 meses sin cobrar, trabajando. Sí. Cobramos el 23 de abril de este año 3.620.000 pesos. Y lo que le planteamos tanto a Presidencia como al Ministerio del Interior, y también se lo planteamos al actual ministro Géveres, nosotros recibimos este dinero. Gran parte de este dinero es de deuda de estos 13 meses que trabajamos y que no se nos pagó. Pero nosotros no queremos ejecutar este dinero hasta que no se cree el comité de supervisión, hasta que no se definan los centros penitenciarios en los que se va a trabajar y hasta que no se permita el ingreso. En este momento nosotros hemos planteado varias veces... Pero aún no permitiéndose el ingreso, ustedes entraban igual a trabajar. Solamente el CONCAR. En el resto de las cárceles no nos permiten. Trabajábamos en la cárcel de mujeres y a fines del año pasado le planteamos al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, que las mujeres que trabajaban con nosotros habían sido amenazadas varias veces con que si trabajaban con nosotros y participaban de nuestros espacios educativos, perdían sus comisiones laborales y perdían sus comisiones educativas. Y por la salvaguarda de esas mujeres, nosotros lo que planteamos es que hasta que el Instituto Nacional de Rehabilitación no aporte las garantías a las mujeres privadas de libertad, nosotros no íbamos a participar de los talleres allí. Mendoza, con mucha responsabilidad, nos dijo que por favor no nos fuéramos, que él iba a resolver esta situación, y yo sigo esperando esa llamada. Entonces, hay Mientras estamos solamente en el CONCAR trabajando. Porque por un lado planteas de todo lo que hacen y que han hecho en exceso, pero por otro lado no tienen dónde hacer eso porque no los dejan entrar. Entonces, ¿se trabajó o no se trabajó? No me termina de quedar claro. Por supuesto que se trabajó. Hubo un cambio muy importante en 2020, que después de terminado 2020, se nos empezaron a cerrar los espacios por tensiones políticas que las comunicamos oportunamente, y también cuando se habla de los contratos y se pasa una lista de nombres, el Ministerio tenía una vinculación de 8 contratos talleristas afrales de 21.000 pesos nominales y trabajábamos 25 personas. Había 17 personas de la organización que no cobraban ningún contrato, y eso era algo sabido por el Ministerio del Interior, porque cuando le planteamos que éramos un esquema de 25 personas para trabajar, se nos habilitó solamente 8 contratos para generar fondos para la organización y que se pudiera trabajar. Entonces, no solamente se trabajó, sino que se trabajaron muchísimas más horas. Y sin ir más lejos, un ejemplo bien particular, el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se nos plantearon 2 contratos de 80 o 40 horas semanales, o sea, 80 horas semanales para ese trabajo, nosotros hicimos 640 horas en los 6 meses que hicimos el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y que aún faltan cubrir por convenio 11 cárceles y no nos permiten el ingreso a esas 11 cárceles, así que hay un 25% de las mujeres privadas de libertad que no accedieron a la atención ginecológica integral a la que se comprometió el Ministerio del Interior mediante un convenio firmado públicamente el 13 de julio del año pasado. Bien. Igual, ¿es solo a través de Nada crece a la sombra que el Estado cumple con obligaciones sanitarias, como por ejemplo esta que estás mencionando? Suena un poco... Este es un plan específico, ¿no? Es un plan específico creado durante la gestión de Larrañaga, firmado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ACE, el Sindicato Médico del Uruguay y Nada crece a la sombra, que estableció estos 2 contratos y estableció la contratación de 2 médicos, 2 ginecólogos, los cuales cobraban 38.000 pesos nominales y trabajaron 52 ginecólogas y ginecólogos. Cubrimos todo Montevideo, Paysandú y Salto. Nos faltan 11 cárceles del resto del país que estamos aguardando que se pueda ejecutar, y además ese convenio era por un pago de 7 meses y solo se nos pagó 6 meses.
Entonces, a ver, ¿de verdad estamos diciendo que la organización no trabajó, no ejecutó fondos? Nosotros tenemos el dinero esperando, como le planteamos y como hoy mismo se lo planteé al ministro Heber y me planteó que el jueves, luego de la interpelación, vuelve a ser el ministro del Interior. Nosotros queremos regularizar la situación y queremos que el Estado cumpla, porque el incumplimiento acá es del Ministerio del Interior, que no define las cárceles para trabajar, no permite el ingreso y no supervisa el convenio. Entonces, Bien. realmente nos parece que viene, es al revés, más bien es bastante al revés el planteo. Bien, vamos a hacer la primera pausa y mucho más para preguntar. Ya venimos.